67 Terapia de elección para el tratamiento de la sífilis temprana. A. Penicilina G benzatínica 2.4 millones de unidades dosis única. 1. Confundir la formulación de la penicilina. Error. Elegir una penicilina oral, como penicilina VK, para la sífilis. Realidad. La penicilina G benzatínica es la única formulación recomendada para la sífilis temprana. Es de liberación lenta, depósito, y mantiene niveles treponemicidas por semanas. Las penicilinas orales no son confiables. 2. Confundir la dosis o duración entre las etapas. Error. Aplicar el régimen de una sola dosis para la sífilis tardía o latente. Realidad. O sífilis temprana, primaria, secundaria, latente 1 año penicilina G benzatínica 2.4 millones de UI, IM, dosis única. O sífilis tardía, latente de 1 año, latente de duración desconocida, terciaria penicilina G benzatínica 2.4 millones de UI, IM, una vez por semana durante 3 semanas, total, 3 dosis. 3. No reconocer el tratamiento para la neurosífilis. Error. Usar penicilina G benzatínica para tratar la neurosífilis. Realidad, la neurosífilis, sífilis del SNC, requiere penicilina G cristalina acuosa en dosis altas por vía intravenosa, para asegurar que el antibiótico cruce la barrera hematoencefálica. La penicilina benzatínica no alcanza niveles suficientes en el LCR. 4. Manejar incorrectamente la alergia a la penicilina. Error. A. Recomendar acitromicina o doxiciclina de primera línea sin considerar la alergia. B. No saber cuál es la alternativa válida. Realidad. La penicilina es el único tratamiento con eficacia documentada durante el embarazo y para la neurosífilis. En pacientes alérgicos, la desensibilización a la penicilina es la estrategia preferida en estos casos críticos. Para pacientes no embarazadas y sin neurosífilis, las alternativas son doxiciclina o tetraxiclina. La ceftriaxona es una alternativa posible, pero la evidencia es menor y requiere un régimen prolongado. La acitromicina solo se usa en entornos con resistencia documentada nula o muy baja. 5. Ignorar la importancia del seguimiento serológico, prueba de cura. Error. Creer que el tratamiento termina con la inyección. Realidad. Es crucial realizar un seguimiento con pruebas serológicas, RPR o VDRL, a los 6 y 12 meses para verificar una caída ADQ en los títulos, generalmente de 4 veces o más, lo que confirma la cura. Tratamiento de la sífilis. Subtema 1. Tratamiento de elección y alternativas. 1. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea, estándar de oro, para la sífilis temprana, primaria, secundaria y latente temprana 1 año? Respuesta. Penicilina G benzatínica. Dosis y administración. 2.4 millones de unidades, por vía intramuscular, en una dosis única. 2. ¿Por qué la penicilina G benzatínica es la terapia de elección para la sífilis? Respuesta. Porque proporciona niveles séricos sostenidos y efectivos de penicilina durante un tiempo prolongado, aproximadamente 2 a 4 semanas, suficiente para eliminar al treponema pallidum, que tiene un lento tiempo de división. 3. ¿Cuál es el tratamiento de elección para un paciente alérgico a la penicilina con sífilis temprana? Respuesta. Doxiciclina. Dosis y administración. 100 miligramos por vía oral, 2 veces al día, durante 14 días. 4. Además de la doxiciclina, nombre un tratamiento alternativo de segunda línea para la sífilis temprana en pacientes alérgicos a la penicilina. Respuesta. Ceftriaxona. Dosis y administración. 1 a 2 gramos por vía intramuscular o intravenosa, una vez al día, durante 10 a 14 días. Nota. Existe riesgo de reactividad cruzada en alérgicos a penicilina. 5. ¿Por qué la acitromicina ya no se recomienda como tratamiento de primera línea o de dosis única para la sífilis? Respuesta. Por la aparición y diseminación mundial de cepas de treponema pallidum resistentes a los macrólidos, como la acitromicina. Su uso puede llevar al fracaso terapéutico. Subtema 2. Tratamiento de la sífilis tardía y neurosífilis. 6. ¿Cuál es el régimen de tratamiento para la sífilis latente tardía,
duración 1 año o desconocida, o la sífilis terciaria, sin afectación neurológica? Respuesta: penicilina G benzatínica. Dosis y administración: 2.4 millones de unidades, por vía intramuscular, una vez por semana, durante 3 semanas consecutivas, total, 7.2 millones de unidades. 7. ¿Cuál es el tratamiento de elección absoluto para la neurosífilis, sífilis con afectación del SNC? Respuesta: penicilina G cristalina acuosa. Dosis y administración: 18 a 24 millones de unidades al día, administradas en dosis fraccionadas cada 4 horas, 3 a 4 millones de unidades 4C/4H, durante 10 a 14 días. 8. ¿Qué alternativa se puede utilizar para la neurosífilis si hay alergia a la penicilina confirmada? Respuesta: la desensibilización a la penicilina seguida del tratamiento estándar con penicilina G cristalina es el enfoque preferido. Si no es posible, se puede usar ceftriaxona 2 gramos 4/y al día durante 10 a 14 días, aunque la evidencia es más limitada. 9. ¿Por qué la penicilina G benzatínica no es adecuada para tratar la neurosífilis? Respuesta: porque la penicilina G benzatínica no alcanza niveles treponemicidas suficientes en el líquido cefalorraquídeo, LCR. Solo la penicilina G cristalina acuosa logra penetrar eficazmente la barrera hematoencefálica en las concentraciones requeridas. Subtema 3. Seguimiento y monitoreo post-tratamiento, serología. 10. ¿Qué pruebas serológicas se utilizan para monitorear la respuesta al tratamiento de la sífilis? Respuesta: las pruebas no treponémicas cuantitativas, VDRL, Venereal Disease Research Laboratory, o RPR, Rapid Plasma Reagin. 11. Después de un tratamiento exitoso para la sífilis temprana, ¿qué se espera observar en los títulos de RPR o VDRL? Respuesta: se espera una disminución, caída, de al menos 4 veces, 2 diluciones, en el título a los 6 a 12 meses post-tratamiento. Por ejemplo, un título de 1/32 debería caer a 1/8 o menos. 12. ¿Cuál es el criterio serológico que sugiere un posible fracaso del tratamiento o una reinfección? Respuesta: un aumento de 4 veces, 2 diluciones, en el título de una prueba no treponémica, RPR/VDRL, en un paciente que previamente había mostrado una respuesta adecuada. 13. ¿Qué significa un título de RPR que se mantiene estable y no disminuye 4 veces después del tratamiento? Respuesta: se denomina seroresistencia o fallo serológico. Puede indicar un fracaso del tratamiento, una reinfección o una respuesta inmune persistente, especialmente en sífilis tardía. 14. ¿Por qué las pruebas treponémicas, como FTABS o TPPA, no son útiles para monitorear el tratamiento? Respuesta: porque estas pruebas suelen permanecer positivas de por vida, cicatriz serológica, incluso después de un tratamiento exitoso, y por lo tanto no pueden usarse para evaluar la cura. Subtema 4. Situaciones especiales y consideraciones clínicas. 15. ¿Cuál es el tratamiento de elección para la sífilis en una mujer embarazada, independientemente de la etapa? Respuesta: penicilina G benzatínica, con el régimen apropiado para la etapa de la sífilis, dosis única para temprana, 3 dosis para tardía. Es el único régimen que trata eficazmente al feto. 16. ¿Qué debe hacerse si una mujer embarazada es alérgica a la penicilina? Respuesta: se recomienda la desensibilización a la penicilina seguida del tratamiento estándar con penicilina. No se deben usar alternativas como doxiciclina, teratogénica, o eritromicina, no trata eficazmente al feto. 17. ¿Qué es la reacción de Harish-Cherkseimer y en qué contexto ocurre comúnmente? Respuesta: es una reacción aguda, autolimitada, que ocurre dentro de las primeras 2 a 24 horas después del inicio del tratamiento para la sífilis, especialmente en sífilis temprana. Manifestaciones: fiebre, escalofríos, cefalea, mialgias, taquicardia e hipotensión. Se debe a la liberación de antígenos treponémicos tras la lisis bacteriana. 18. ¿Qué síndrome debe sospecharse en un paciente con VIH y serología positiva para sífilis que no responde adecuadamente a la penicilina? Respuesta: neurosífilis.
Los pacientes con VIH tienen un mayor riesgo de presentar fallo al tratamiento con regímenes estándar y de desarrollar complicaciones neurológicas, por lo que requiere una evaluación y seguimiento más agresivos. 19. ¿Por qué está contraindicada la doxiciclina en el tratamiento de la sífilis en niños y mujeres embarazadas o en lactancia? Respuesta. En niños. Causa decoloración permanente de los dientes, coloración amarillo-gris-marrón, y altera la formación del esmalte dental. En embarazo y lactancia, es teratogénica y puede causar decoloración dental en el feto/diagonal lactante, así como inhibir el crecimiento óseo. 20. ¿Cuál es el manejo recomendado para un lactante con sífilis congénita confirmada o probable? Respuesta. Penicilina G cristalina acuosa o penicilina G procaína. Dosis de penicilina G cristalina acuosa. 100.000 a 150.000 unidades/diagonal kg/diagonal día, administrada por vía 4 cada 8 a 12 horas durante 10 días. 68. Un paciente llegó a consulta con anemia, se le realizó la prueba de Chilin, que reportó positivo, por lo que se determinó que la causa es por una absorción deficiente de A. Cobalamina. Errores comunes en preguntas sobre la prueba de Chilin. 1. No saber qué mide exactamente la prueba. Error. Confundir la prueba de Chilin con pruebas para otras deficiencias. Un error común es pensar que diagnostica anemia por deficiencia de hierro o de folato. Realidad. La prueba de Chilin fue diseñada específicamente para evaluar la absorción de la vitamina B12, cobalamina. Su objetivo principal es diferenciar entre una mala absorción por falta de factor intrínseco, anemia perniciosa, y otras causas. Mnemotecnia, Chilin empieza con S, como suplemento de B12. 2. Malinterpretar el resultado positivo o negativo. Este es el error más frecuente y crítico. Confusión. En la mayoría de las pruebas de laboratorio, positivo suele ser malo, EJ. PCR positiva. En la prueba de Chilin clásica, es al revés. Fase I. Chilin estándar se administra B12 radiactiva por vía oral y se mide su excreción urinaria. Resultado anormal. Baja excreción urinaria. Esto indica una mala absorción de B12. En el contexto de la pregunta, este es el positivo que reportan. Positivo para malabsorción. Resultado normal. Alta excreción urinaria indica que la absorción es normal. Conclusión. Un reporte de Chilin positivo, o anormal, señala directamente que la causa de la anemia es un problema para absorber cobalamina. 3. No recordar la fisiología de la absorción de B12. Error. No poder vincular el resultado de la prueba con la fisiología. Recordatorio. La absorción de B12 requiere 1. Ácido gástrico para liberarla de las proteínas de los alimentos. 2. Factor intrínseco, Phi, producido por las células parietales del estómago, que se une a la B12. 3. Un íleon terminal sano con receptores para el complejo B12-Phi. Si la fase I es anormal, positiva, la fase 2, administrando B12 más Phi, determina la causa. Se corrige con Phi, la causa es la deficiencia de Phi, anemia perniciosa. No se corrige con Phi, la causa es una patología intestinal, EJ. Enfermedad de Crohn, resección ileal. 4. Confundir la presentación clínica de las anemias. Error. Elegir hierro o folato basándose en síntomas inespecíficos de anemia, palidez, fatiga. Claves diagnósticas. Anemia por deficiencia de B12 y folato. Son anemias macrocíticas, VCM elevado. Pueden presentar manifestaciones neurológicas, parestesias, alteración de la marcha, y glositis. Anemia por deficiencia de hierro, es una anemia microcítica, VCM bajo. Se asocia a signos como coiloniquia, queilosis angular y pica. En la pregunta, la clave no son los síntomas, sino el resultado de una prueba específica, Chilin. Anemia y prueba de Chilin. Fisiología de la absorción de vitamina B12. 1. ¿Dónde se absorbe la vitamina B12 en el tracto gastrointestinal? En el íleon terminal, específicamente en sus porciones distal y media. 2. ¿Qué proteína es esencial para la absorción de vitamina B12 y dónde se produce? El factor intrínseco,
producido por las células parietales del estómago. 3. ¿Qué paso digestivo debe ocurrir primero para que la vitamina B12 se una al factor intrínseco? La vitamina B12 debe separarse de las proteínas alimentarias mediante la pepsina y el ácido gástrico en el estómago. 4. ¿Con qué proteína se une la vitamina B12 inmediatamente después de su liberación en el estómago? A las aptocorrinas, proteínas R salivares. 5. ¿Qué sucede con el complejo B12 aptocorrina en el duodeno? Las pancreatinas degradan las aptocorrinas, liberando la B12 para que se una al factor intrínseco. 6. ¿Dónde se une la vitamina B12 al factor intrínseco? En el duodeno, después de la acción de las pancreatinas. 7. ¿Qué receptor específico media la absorción del complejo B12 factor intrínseco en el íleon? El receptor cubilina. 8. ¿Qué transportador lleva la vitamina B12 a la circulación portal después de su absorción? La transcobalamina 2. Prueba de Chilin. Fundamentos y procedimiento. 9. ¿Qué evalúa específicamente la prueba de Chilin? La capacidad del organismo para absorber vitamina B12. 10. ¿En qué consiste la primera etapa de la prueba de Chilin? Administración oral de vitamina B12 radiactiva y una inyección intramuscular de B12 no radiactiva, de carga. 11. ¿Por qué se administra una inyección intramuscular de B12 no radiactiva en la prueba? Para saturar los sitios de almacenamiento y permitir que la B12 radiactiva absorbida se excrete en orina. 12. ¿Qué se mide en la orina durante la prueba de Chilin? La cantidad de vitamina B12 radiactiva excretada en 24 horas. 13. ¿Qué resultado en la primera etapa indica malabsorción de B12? Excreción urinaria de B12 radiactiva por debajo del valor normal, generalmente 5 a 10%. 14. ¿En qué consiste la segunda etapa de la prueba de Chilin? Repetir la prueba administrando B12 radiactiva junto con factor intrínseco exógeno. 15. ¿Qué diagnóstico se confirma si la segunda etapa normaliza la excreción de B12? Deficiencia de factor intrínseco, anemia perniciosa. 16. ¿Qué indica un resultado anormal persistente en la segunda etapa? Malabsorción intestinal por patología del íleon o sobrecrecimiento bacteriano. Manifestaciones clínicas y tratamiento. 17. ¿Qué tipo de anemia produce la deficiencia de B12? Anemia megaloblástica, macrocítica. 18. ¿Qué hallazgos en el frotis de sangre periférica son típicos de la anemia por B12? Macrocitosis, ovalocitos, hipersegmentación de neutrófilos, 5 lóbulos. 19. ¿Qué manifestaciones neurológicas produce la deficiencia de B12? Neuropatía sensitiva, degeneración combinada subaguda de médula espinal, alteraciones cognitivas. 20. ¿En qué consiste la degeneración combinada subaguda? Desmielinización de los tractos corticoespinales y columnas posteriores de la médula espinal. 21. ¿Cuál es el tratamiento estándar para la anemia perniciosa? Inyecciones intramusculares de vitamina B12 de por vida. 22. ¿Por qué no es efectiva la administración oral de B12 en anemia perniciosa? Por la falta de factor intrínseco necesario para su absorción. 23. ¿En qué casos de malabsorción de B12 sí es efectiva la administración oral? En deficiencias dietéticas sin problemas de absorción, con dosis muy altas. Conceptos integradores y aplicaciones clínicas. 24. ¿Por qué la anemia por deficiencia de B12 es megaloblástica? Por alteración en la síntesis de ADN que afecta la maduración nuclear, con citoplasma normal. 25. ¿Qué otros parámetros hematológicos están alterados en la deficiencia de B12? Leucopenia y trombocitopenia con formas inmaduras en sangre periférica. 26. ¿Qué marcador sérico es más específico para deficiencia de B12? Ácido metilmalónico y homocisteína elevados, más sensibles que B12 sérica baja. 27. ¿Por qué la prueba de Chilin ha caído en desuso actualmente? Por la disponibilidad de métodos más simples y la dificultad para obtener reactivos radiactivos. 28. ¿Qué alternativas diagnósticas existen actualmente a la prueba de Chilin? Medición de B12 sérica, ácido metilmalónico, homocisteína y anticuerpos antifactor intrínseco.
29. ¿Qué condición puede causar deficiencia de B12 sin malabsorción demostrable? Y déficit dietético, vegetarianos estrictos, desnutrición. 30. ¿Qué medicamentos pueden interferir con la absorción o metabolismo de B12? Metformina, inhibidores de bomba de protones, antagonistas H2, colchicina. 31. ¿Cómo se diferencia la anemia por deficiencia de B12 de la por deficiencia de folato? Por la presencia de manifestaciones neurológicas, solo en B12, y niveles séricos de cada vitamina. 32. ¿Por qué es peligroso administrar folato sin B12 en anemia megaloblástica? Puede corregir la anemia pero empeorar las manifestaciones neurológicas de la deficiencia de B12. 33. ¿Qué vías metabólicas comparten la B12 y el folato? La síntesis de metionina a partir de homocisteína y el metabolismo del folato. 69. Paciente masculino de 75 años, con AMC de hipertensión de 30 años de evolución, quien se encontraba estable hasta hace 30 minutos, cuando escuchaba la radio, comenzó a presentar disartria, parálisis en hemisferio izquierdo y confusión por lo que es traído a emergencia por su esposa. En base a la historia del paciente, ¿cuál sería la arteria cerebral más probablemente afectada? B. Arteria cerebral media derecha. Análisis semiológico. Parálisis brazo y pierna izquierdos, hemisferio derecho, vía corticoespinal se cruza. Disartria puede ser por parálisis facial /diagonal bucofaríngea, no necesariamente afasia, que sería más típico de hemisferio izquierdo en diestros. Confusión, inespecífico, pero compatible con ACV agudo extenso. 2 territorios arteriales. A. Arteria cerebral media, ACM. Rama más frecuente de oclusión en ACV isquémico. ACM derecha. Hemiparesia /diagonal hemiplegia izquierda. Hemisensibilidad alterada izquierda. Posible desviación conjugada de la mirada hacia el lado de la lesión, derecho. Disartria si hay afectación facial o áreas motoras del habla, área opercular. No afasia, en diestros, el lenguaje está en izquierdo. Confusión si gran territorio o edema. B. Arteria cerebral anterior, AK. Parálisis contralateral predominantemente en pierna. No coincide con parálisis de todo hemicuerpo igual que ACM. C. Arteria cerebelosa posterior inferior, PICA. Síndrome vulvar lateral, Wallenberg vértigo, ataxia, síndrome de Horner, disfagia, etc. No da hemiparesia. D. Arteria cerebral media izquierda. Hemiparesia derecha y afasia, en diestro. No coincide con parálisis izquierda del caso. Neuroanatomía vascular cerebral y síndromes isquémicos. Y territorios arteriales cerebrales. 1. ¿Qué territorios irriga la arteria cerebral anterior? Acá. Lóbulo frontal medial, corteza motora y sensitiva para miembro inferior. Parte superior del lóbulo parietal. Cuerpo calloso, rodilla y tronco. Núcleo caudado, cabeza. Parte anterior de la cápsula interna. 2. ¿Qué territorios irriga la arteria cerebral media, ACM? Corteza lateral de hemisferios, frontal, parietal, temporal. Corteza motora y sensitiva para cara y brazo. Áreas de Broca y Wernicke en hemisferio dominante. Ganglios basales, putamen, globo pálido. Cápsula interna, ramas profundas. 3. ¿Qué territorios irriga la arteria cerebral posterior, ACP? Lóbulos occipitales, corteza visual. Lóbulos temporales inferiores y medials. Tálamo. Pedúnculos cerebrales. Esplenium del cuerpo calloso. 2. Síndromes clínicos por oclusión arterial. 4. ¿Cuál es la presentación clínica de la oclusión de la arteria cerebral media, ACM? Hemiparesia /diagonal hemiplegia contralateral. Brazo, pierna. Hemianestesia contralateral. Afasia, hemisferio dominante. Negligencia contralateral, apraxia, hemisferio no dominante. Desviación conjugada de la mirada hacia el lado de la lesión. 5. ¿Qué diferencia la oclusión de ramas corticales versus profundas de la ACM? Ramas corticales.
déficit motor /diagonal sensitivo faciobraquial predominante, afasia, negligencia. Ramas profundas, hemiplegia más completa, cara, brazo, pierna por igual, menos déficit cortical. 6. ¿Cuál es el síndrome de la arteria cerebral anterior, acá? Hemiparesia /diagonal parestesia contralateral, pierna, brazo. Incontinencia urinaria. Apraxia ideomotora. Amutismo asinético, lesión bilateral. Reflejo de prensión forzada. 7. ¿Cuál es el síndrome de la arteria cerebral posterior, ACP? Hemianopsia homónima contralateral. Alexia sin agrafia, dominante. Amnesia, lesión bilateral o talámica. Síndromes talámicos, déficit sensitivo, dolor talámico. 3. Síndromes vasculares específicos. 8. ¿Qué arteria se afecta en el síndrome de Wallenberg y cuáles son sus características? Arteria, cerebelosa inferior posterior, pica o vertebral. Características. Vértigo, nistagmo, náuseas /diagonal vómitos. Síndrome de Horner ipsilateral. Ataxia ipsilateral. Disminución sensibilidad facial ipsilateral. Disminución sensibilidad corporal contralateral. Disfagia, disartria. Parálisis paladar /diagonal laringe ipsilateral. 9. ¿Qué arteria se afecta en el síndrome de Weber? Arteria. Ramas paramedianes de la cerebral posterior. Características. Parálisis del nervio motor ocular común, CN3, ipsilateral. Hemiparesia contralateral, afectación pedúnculo cerebral. 10. ¿Qué arteria se afecta en el síndrome de Benedict? Arteria, interpeduncular o paramediana. Características. Parálisis CN3 ipsilateral. Temblor /diagonal atetosis contralateral, afectación núcleo rojo. 11. ¿Qué arteria se afecta en el síndrome de Loquedin? Arteria, arteria basilar, oclusión ramas paramedianas del puente. Características. Tetraplegia. Parálisis vulvar, anartria, disfagia. Preservación de conciencia y movimientos oculares verticales. 4. Localización de lesiones por hallazgos clínicos. 12. Un paciente con hemianopsia homónima derecha. ¿Qué arteria y qué lado está afectado? Arteria, cerebral posterior, ACP. Lado, izquierdo, lesión del lóbulo occipital izquierdo. 13. Un paciente con hemiparesia facial y braquial derecha más afasia. ¿Qué arteria y lado están afectados? Arteria, cerebral media, ACM. Lado, izquierdo, hemisferio dominante. 14. Un paciente con hemiparesia crural derecha y apraxia. ¿Qué arteria y lado están afectados? Arteria, cerebral anterior, acá. Lado, izquierdo. 15. Un paciente con desviación conjugada de la mirada hacia la izquierda y hemiparesia derecha, donde está la lesión. En localización, hemisferio frontal derecho, área 8. Arteria, cerebral media derecha. 70. ¿Cuál de los siguientes es el factor de riesgo más importante para el cáncer? A. Edad. Guía de estudio. Factores de riesgo de cáncer. Subtema 1. El factor de riesgo primario, edad. 1. Pregunta. ¿Cuál es el factor de riesgo individual más importante para el desarrollo de cáncer en la población general? Respuesta. La edad. La mayoría de los cánceres se diagnostican en personas mayores de 65 años. 2. Pregunta. Explica la relación biológica principal entre la edad avanzada y el aumento del riesgo de cáncer. Respuesta. Con el tiempo, se acumulan mutaciones somáticas en el ADN. A más divisiones celulares y más exposición prolongada a carcinógenos, mayor es la probabilidad de que se acumulen las mutaciones necesarias para que se inicie un cáncer. 3. Pregunta. ¿Por qué la edad se considera un factor de riesgo no modificable? Respuesta. Porque es un proceso biológico inevitable y universal. No se puede intervenir sobre el paso del tiempo. 4. Pregunta. Aunque la edad es el factor principal, ¿significa esto que el cáncer es una consecuencia inevitable del envejecimiento? Respuesta. No. El envejecimiento aumenta el riesgo de forma drástica, pero no lo garantiza. Factores de estilo de vida y genética también influyen en si se desarrolla o no la enfermedad.
Subtema 2. Factores de riesgo ambientales y de estilo de vida, modificables. 5. Pregunta. ¿Cuál es el factor de riesgo evitable que causa la mayor cantidad de muertes por cáncer a nivel mundial? Respuesta. El consumo de tabaco. Es responsable de aproximadamente el 22% de las muertes anuales por cáncer. 6. Pregunta. Nombra al menos 5 tipos de cáncer directamente asociados con el consumo de tabaco. Respuesta. Cáncer de pulmón, laringe, boca, vejiga, páncreas, riñón, cuello uterino, esófago y estómago. 7. Pregunta. ¿Qué porcentaje aproximado de todos los cánceres a nivel global son atribuibles a factores de riesgo relacionados con el estilo de vida y el ambiente? Respuesta. Entre el 30% y el 50% de los casos de cáncer son prevenibles, evitando estos factores. 8. Pregunta. Además del tabaco, nombra 3 factores de riesgo modificables clave para el cáncer. Respuesta. 1. Obesidad. 2. Consumo de alcohol. 3. Infecciones, como VPH, hepatitis B y C. 9. Pregunta. ¿Cómo se relaciona la obesidad con un mayor riesgo de cáncer? Respuesta. La obesidad causa un estado de inflamación crónica y altera los niveles de hormonas, como estrógenos e insulina, lo que puede promover el crecimiento de células cancerosas. Está ligada a cáncer de mama, postmenopáusico, colon, endometrio, riñón e hígado. 10. Pregunta. Menciona 2 tipos de cáncer donde las infecciones virales o bacterianas son un factor de riesgo causal principal. Respuesta. Cáncer de cuello uterino, virus del papiloma humano, VPH. Cáncer de hígado, virus de la hepatitis B y C. Cáncer gástrico, Helicobacter pylori. Subtema 3. Factores genéticos y herencia. 11. Pregunta. ¿Qué porcentaje aproximado de todos los cánceres se consideran hereditarios o están fuertemente influenciados por mutaciones genéticas heredadas? Respuesta. Solo entre un 5% y 10% de todos los cánceres. 12. Pregunta. Define qué es un gen de susceptibilidad al cáncer. Respuesta. Es un gen que, al estar mutado en la línea germinal, heredado, predispone a una persona a desarrollar cáncer, pero no lo causa directamente. Hace que el individuo sea más vulnerable a los efectos de otros factores de riesgo. 13. Pregunta. Da 2 ejemplos de síndromes de cáncer hereditario bien conocidos y los genes asociados. Respuesta. 1. Síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, asociado a mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2. 2. Poliposis adenomatosa familiar, FAP asociado a mutaciones en el gen APC, que conduce a un riesgo extremadamente alto de cáncer de colon. 14. Pregunta. Si una persona tiene una fuerte historia familiar de cáncer, ¿qué significa esto en términos de su riesgo personal? Respuesta. Significa que tiene un riesgo aumentado en comparación con la población general, pero no es una sentencia. Indica la posible presencia de una mutación genética heredada que requiere evaluación y posiblemente estrategias de cribado más intensivas. 15. Pregunta. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un cáncer hereditario y uno familiar? Respuesta. Hereditario. Existe una mutación genética específica e identificable que se pasa de generación en generación. Familiar. Hay una agregación de casos en la familia, pero no se identifica un gen único responsable. Puede deberse a genes compartidos, ambiente compartido o estilos de vida similares. Subtema 4. Comparación e integración de factores de riesgo. 16. Pregunta. Ordena los siguientes factores de riesgo de cáncer del más al menos importante a nivel poblacional. Obesidad, edad, tabaco, historia familiar. Respuesta. 1. Edad, 2. Tabaco, 3. Obesidad, 4. Historia familiar. 17. Pregunta. ¿Por qué el tabaco es un objetivo de salud pública más urgente que la edad para la prevención del cáncer? Respuesta. Porque, aunque la edad afecta a más personas a lo largo de la vida, el tabaco es un factor evitable. Intervenir sobre el tabaquismo puede prevenir millones de muertes, mientras que no se puede intervenir sobre la edad. 18. Pregunta. Un paciente joven, 30 años, es diagnosticado con cáncer de colon.
¿Qué factor de riesgo podría tener un peso relativo mayor en su caso en comparación con un paciente de 70 años con el mismo diagnóstico? Respuesta. En un paciente joven, la probabilidad de que exista un factor genético o hereditario, historia familiar, síndrome de Lynch, etc., es significativamente mayor que en un paciente de edad avanzada, donde el cáncer es más probable que sea esporádico por acumulación de mutaciones. 19 pregunta. La mayoría de los cánceres son causados por una combinación de factores. Nombra las 3 grandes categorías que interactúan para producir la mayoría de los cánceres. Respuesta. 1. Factores genéticos, susceptibilidad heredada. 2. Factores ambientales / estilo de vida, exposiciones modificables. 3. Factores intrínsecos / aleatorios, errores aleatorios en la replicación del ADN y el envejecimiento. 20 pregunta. ¿Qué se entiende por el componente de mala suerte en la carcinogénesis? Respuesta. Se refiere a las mutaciones aleatorias que ocurren durante la división de las células madre normales en tejidos sanos. Estas mutaciones no están ligadas a factores hereditarios o ambientales, sino a errores al azar en la copia del ADN, lo que explica por qué a veces personas con estilos de vida saludables desarrollan cáncer. 71. ¿Cuál de los siguientes tipos de bebidas alcohólicas está asociado con más alta incidencia de carcinoma epidermoide de esófago? C. Whisky. Guía de estudio. Carcinoma epidermoide de esófago. Subtema 1. Epidemiología y factores de riesgo principales. 1. ¿Cuáles son los 2 factores de riesgo principales y más fuertemente asociados con el desarrollo de carcinoma epidermoide de esófago? Respuesta. 1. Consumo crónico y excesivo de alcohol. 2. Tabaquismo, en todas sus formas. La combinación de ambos tiene un efecto sinérgico, multiplicando el riesgo. 2. ¿Cómo afecta la combinación de tabaquismo y alcoholismo al riesgo de desarrollar este cáncer? Respuesta. Tiene un efecto sinérgico multiplicativo. El riesgo combinado es mucho mayor que la simple suma de los riesgos individuales. 3. Además del alcohol y tabaco, nombre otros 3 factores de riesgo importantes para el carcinoma epidermoide de esófago. Respuesta. 1. Acalasia. El riesgo aumenta hasta 30 veces debido al estasis y la irritación crónica del esófago. 2. Ingestión de cáusticos. Lejía. La cicatrización posterior es un terreno propicio para la displasia. 3. Dieta deficiente. Baja en frutas y verduras, déficit de vitaminas A, C, riboflavina, y alta en alimentos muy calientes, nitrosaminas o contaminantes. 4. ¿Qué condición precursora, resultante de la ingesta de cáusticos, predispone fuertemente a este tipo de cáncer? Respuesta. El esófago de Barrett no es la condición correcta para el carcinoma epidermoide. La condición correcta es la estenosis cáustica o las cicatrices por ingestión de lejía, que crean un área de irritación crónica. 5. Mencione una condición genética rara que aumenta el riesgo de carcinoma epidermoide de esófago. Respuesta. Tilosis, queratosis palmoplantar hereditaria, una enfermedad autosómica dominante extremadamente rara que cursa con hiperkeratosis en palmas y plantas y un riesgo de cáncer de esófago que se acerca al 95% a los 70 años. Subtema 2. Fisiopatología y mecanismos carcinogénicos. 6. ¿Cuál es el principal metabolito carcinogénico del etanol responsable del daño al ADN? Respuesta. El acetaldehído. Es un carcinógeno de grupo 1 que se une al ADN, formando aductos que provocan mutaciones. 7. Además de la generación de acetaldehído, ¿cuáles son otros 2 mecanismos por los cuales el alcohol aumenta el riesgo de cáncer de esófago? Respuesta. 1. Actúa como solvente, facilitando la penetración de otros carcinógenos, como los del tabaco, en las células de la mucosa esofágica. 2. Genera estrés oxidativo y produce especies reactivas de oxígeno que dañan el ADN. 3. Causa deficiencias nutricionales, EG, folato, zinc, que alteran la reparación del ADN. 8. ¿Qué enzima clave metaboliza el etanol a acetaldehído? ¿Qué polimorfismo genético en esta enzima aumenta el riesgo y por qué? Respuesta. La enzima es la alcohol deshidrogenasa, ADH. El polimorfismo de riesgo es en la aldehído deshidrogenasa, ALDH2,
específicamente la variante ALDH2-2 común en poblaciones asiáticas. Esta variante es defectuosa, causando una acumulación de acetaldehído tras beber alcohol, lo que genera un flusing reaction y aumenta drásticamente el riesgo de cáncer. 9. ¿Por qué el tabaquismo es un cofactor tan potente con el alcohol? Respuesta: porque el humo del tabaco contiene numerosos carcinógenos directos, nitrosaminas, hidrocarburos aromáticos policíclicos. El alcohol, al actuar como solvente, aumenta la penetración de estos carcinógenos del tabaco en la mucosa esofágica. Subtema 3. Tipos de bebidas alcohólicas y riesgo específico. 10. Según la evidencia epidemiológica clásica, ¿qué tipo de bebida alcohólica se ha asociado con la incidencia más alta de carcinoma epidermoide de esófago? Respuesta: la cerveza. Estudios en Europa y América del Norte la han vinculado más fuertemente, posiblemente por contaminantes como nitrosaminas y por el mayor volumen de consumo. 11. Desde un punto de vista fisiopatológico, ¿por qué las bebidas destiladas, whisky, ginebra, vodka, se consideran de alto riesgo? Respuesta: por su alta concentración de etanol, gradación alcohólica, que causa una irritación directa y más potente sobre la mucosa escamosa del esófago. 12. ¿Qué contaminante específico se ha asociado históricamente a la cerveza como un posible factor carcinogénico adicional al etanol? Respuesta: las nitrosaminas, que pueden formarse durante el proceso de malteado de la cebada. 13. Independientemente del tipo de bebida, ¿cuál es el factor de riesgo más importante relacionado con el alcohol? Respuesta: la dosis total y la duración del consumo. El consumo crónico y excesivo de cualquier bebida alcohólica es el principal factor de riesgo. Subtema 4. Diagnóstico, clínica y localización. 14. ¿Cuál es el síntoma de presentación más común del carcinoma de esófago? Respuesta: la disfagia progresiva, dificultad para tragar, que típicamente comienza con sólidos y luego progresa a líquidos. 15. Además de la disfagia, nombre otros 3 signos o síntomas de alarma en un paciente con posible cáncer de esófago. Respuesta: 1. Pérdida de peso involuntaria. 2. Odinofagia, dolor al tragar. 3. Dolor retroesternal o dorsal. 4. Síntomas de anemia, por sangrado tumoral oculto. 16. ¿Cuál es el estudio inicial de elección para diagnosticar un carcinoma de esófago? Respuesta: la endoscopía digestiva alta, EDA. Permite la visualización directa de la lesión y la toma de biopsias para confirmación histológica. 17. ¿En qué tercio del esófago es más frecuente el carcinoma epidermoide? Respuesta: en el tercio medio. A diferencia del adenocarcinoma, que se localiza predominantemente en el tercio distal y unión gastroesofágica. 18. ¿Qué hallazgo citopatológico es característico en el screening de poblaciones de alto riesgo para este cáncer? Respuesta: la citología con bola esponjosa puede mostrar células escamosas displásicas o malignas. Sin embargo, la endoscopía con biopsia es el gold estándar. Subtema 6. Comparación con adenocarcinoma. 25. ¿Cuál es la diferencia principal en la localización típica entre el carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma de esófago? Respuesta: el carcinoma epidermoide es más frecuente en el tercio medio, mientras que el adenocarcinoma lo es en el tercio distal / diagonal unión gastroesofágica. 26. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para el adenocarcinoma de esófago? Respuesta: la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ERGE, crónica, que conduce al esófago de Barrett, el cual es la condición precursora directa. 27. ¿Qué tipo histológico de cáncer de esófago está más fuertemente asociado al consumo de alcohol y tabaco? Respuesta: el carcinoma epidermoide o de células escamosas. 28. Desde el punto de vista epidemiológico, ¿cómo ha sido la tendencia de incidencia del carcinoma epidermoide vs el adenocarcinoma en las últimas décadas en Occidente? Respuesta: la incidencia del carcinoma epidermoide se ha mantenido estable o ha disminuido ligeramente, mientras que la del adenocarcinoma ha aumentado dramáticamente. 72. ¿Cuál de estas entidades es la causa más frecuente de nefropatía crónica? D. Nefropatía diabética. Análisis de las opciones. A. Nefropatía hipertensiva. ¿Qué es?
Daño renal progresivo causado por la hipertensión arterial mal controlada. Frecuencia. Es una causa muy común y es a menudo la segunda causa principal de enfermedad renal crónica, ERC, en muchos países, después de la diabetes. La hipertensión y la diabetes frecuentemente coexisten, acelerando el daño renal. B. Nefropatía lúpica. ¿Qué es? La afectación del riñón en el contexto del lupus eritematoso sistémico, LES, una enfermedad autoinmune. A frecuencia. Es una causa importante pero menos frecuente de ERC. Aunque es una complicación grave del lupus, la prevalencia del LES en la población es mucho menor que la de la diabetes o la hipertensión. C. Nefropatía por contraste. ¿Qué es? Es una lesión renal aguda que se produce tras la administración de medios de contraste iodados, usualmente para estudios de imagen como tomografías o cateterismos. A frecuencia. Es una causa de insuficiencia renal aguda, no crónica. Su importancia radica en ser una complicación iatrogénica, causada por un procedimiento médico, y prevenible. No es una causa de nefropatía crónica en su inicio. D. Nefropatía diabética. ¿Qué es? La complicación microvascular de la diabetes mellitus que afecta a los riñones. Es el resultado del daño a los pequeños vasos sanguíneos, glomérulos, del riñón. Frecuencia. Es, a nivel global y de manera consistente, la causa más frecuente de enfermedad renal crónica y de fallo renal terminal que requiere diálisis o trasplante. La epidemia de diabetes tipo 2 ha solidificado esta posición. Enfermedad renal crónica, ERC. Subtema 1. Definición, clasificación y epidemiología. 1. ¿Cuál es la definición de enfermedad renal crónica, ERC? Respuesta. Presencia de daño renal estructural o funcional durante mayor o igual que 3 meses, definido por TFG 60 ml/min/diagonal 1.73 metros cuadrados, o marcadores de daño renal, EG, albuminuria, 30 mg/diagonal 24H, alteraciones en sedimento urinario, hallazgos histológicos o de imagen. 2. ¿Cuáles son los dos parámetros fundamentales para clasificar la ERC según CDIGO? Respuesta. 1. Tasa de filtración glomerular, TFG, y 2. El grado de albuminuria, AER o ACR. 3. Nombra los 6 estadios de la ERC basados en la TFG. Respuesta. G1. TFG normal o alta, mayor o igual que 90, con daño renal. G2. TFG levemente disminuida, 60 a 89, con daño renal. G3A. TFG levemente a moderadamente disminuida, 45 a 59. G3B. TFG moderada a severamente disminuida, 30 a 44. G4. TFG severamente disminuida, 15 a 29. G5. Fallo renal, TFG 15, también llamado ERC terminal. 4. ¿Cuál es la categoría de albuminuria A1 según CDIGO? Respuesta. Albuminuria normal o levemente aumentada, 30 mg/diagonal G de creatinina, o menor que 30 mg/diagonal 24H. 5. ¿Cuál es la causa más frecuente de ERC a nivel mundial? Respuesta. Nefropatía diabética. 6. Menciona 2 causas comunes de ERC que son secundarias a enfermedades sistémicas. Respuesta. Diabetes mellitus y hipertensión arterial. Subtema 2. Cuadro clínico y complicaciones, síndrome urémico. 13. ¿A partir de qué estadio de ERC, aproximadamente, suelen comenzar a manifestarse los síntomas del síndrome urémico? Respuesta. Suelen manifestarse en el estadio G4-G5. TFG 30 ml/diagonal min. 14. Menciona 3 manifestaciones gastrointestinales del síndrome urémico. Respuesta. Náuseas, vómitos, anorexia, disgeusia, sabor metálico, hipo. 15. Menciona 2 manifestaciones cardiovasculares frecuentes en la ERC avanzada. Respuesta. Hipertensión arterial, hipertrofia ventricular izquierda, pericarditis urémica, insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular acelerada. 16. ¿Qué alteraciones hematológicas son características de la ERC? Respuesta.
anemia normocítica y normocrómica, por deficiencia de eritropoyetina, y diátesis hemorrágica, disfunción plaquetaria. 17. ¿Qué es el osteodistrofia renal? Respuesta: es el conjunto de alteraciones del metabolismo óseo y mineral en la ERC, que incluye hiperparatiroidismo secundario, osteitis fibrosa quística y osteomalacia. 18. ¿Por qué se produce acidosis metabólica en la ERC? Respuesta: por la disminución en la excreción renal de ácidos, iones HI, y la incapacidad de regenerar bicarbonato, típicamente una acidosis metabólica anión GAP elevado. 19. Menciona dos alteraciones neurológicas de la uremia. Respuesta: SNC, encefalopatía urémica, confusión, convulsiones, coma. DSNP, polineuropatía urémica, síndrome de piernas inquietas. Subtema 4. Diagnóstico y evaluación. 20. ¿Cuál es la ecuación más utilizada para estimar la TFG a nivel clínico? Respuesta: la ecuación CKD-EPI. 21. ¿Qué hallazgo en el sedimento urinario es sugerente de daño glomerular? Respuesta: la presencia de cilindros hemáticos o eritrocitos dismórficos. 22. ¿Qué prueba es más sensible para detectar proteinuria temprana en la nefropatía diabética? Respuesta: la relación albuminuria/creatininuria, ACR, en orina aislada. 23. Menciona dos hallazgos ecográficos típicos en la ERC avanzada. Respuesta: riñones de tamaño reducido, ecogenicidad cortical aumentada y pérdida de la diferenciación corticomedular. 24. ¿Cuál es el marcador de daño miocárdico de elección en pacientes con ERC, ya que no se ve afectado por la función renal? Respuesta: la troponina cardíaca de alta sensibilidad, HSCTN. Es específica del daño miocárdico incluso en insuficiencia renal. 25. ¿Qué alteración electrolítica es característica de la ERC y puede ser mortal? Respuesta: la hipercalemia, elevación del potasio sérico. 27. Menciona dos clases de fármacos que han demostrado retrasar la progresión de la ERC en pacientes diabéticos y no diabéticos. Respuesta: ISAs, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y ARA2, antagonistas de los receptores de angiotensina 2. 28. ¿Cuál es el objetivo de presión arterial recomendado para la mayoría de pacientes con ERC? Respuesta: 130/80 mmHg, según la mayoría de guías. 29. ¿Por qué se restringe la ingesta de proteínas en la ERC avanzada? Respuesta: para disminuir la producción de urea y otros productos de desecho, reduciendo los síntomas urémicos y la carga de solutos para los nefronas remanentes. 30. ¿Qué medicamento se utiliza para corregir la anemia de la ERC? Respuesta: agentes estimulantes de la eritropoyesis, AE, como la eritropoyetina humana recombinante. Suplementos de hierro son coadyuvantes esenciales. 31. Menciona dos estrategias para tratar la hiperpotasemia, hipercalemia, en la ERC. Respuesta: agudos, gluconato de calcio, cardioprotección, insulina y glucosa, salbutamol inhalado. Crónicos, resinas de intercambio iónico, patiromer, sodium polistairene sulfonate, diuréticos de asa, restricción dietética. 32. ¿Qué anormalidad en el metabolismo del fósforo y calcio es central en la patogenia del hiperparatiroidismo secundario? Respuesta: la hiperfosfatemia y la disminución de la producción renal de 1,25 dihidroxivitamina D, calcitriol, que conducen a hipocalcemia y estimulación de la PTH. 33. ¿Qué fármacos se deben evitar o ajustar en la ERC debido a su potencial nefrotóxico? Respuesta: AINES, medios de contraste iodados, aminoglucósidos y algunos quimioterápicos como el cisplatino. 73. Metaplasia cilíndrica especializada que sustituye la mucosa plana normal del esófago distal en personas con reflujo gastroesofágico. A. Esófago de Barrett. Repaso de las opciones incorrectas. B. Adenocarcinoma esofágico. ¿Qué es? Es un tipo de cáncer, malignidad, del esófago. Relación con la pregunta. El esófago de Barrett es el principal precursor de este cáncer. Sin embargo,
La pregunta describe específicamente el cambio premaligno, la metaplasia, no el cáncer en sí. Son dos entidades diferentes en el espectro de la enfermedad. C. Divertículo de Zenker. ¿Qué es? Es un saco o bolsa que se forma en la pared de la faringe, en la unión de la faringe y el esófago, no en el esófago distal. Causa. Está relacionado con una disfunción muscular, del músculo cricofaríngeo, y no tiene ninguna relación con el reflujo gastroesofágico o la metaplasia. D. Úlcera péptica. ¿Qué es? Una lesión erosiva en la mucosa del estómago, úlcera gástrica, o del duodeno, úlcera duodenal. Relación con la pregunta. Aunque el reflujo puede causar úlceras esofágicas, el término úlcera péptica no se usa típicamente para el esófago. Además, una úlcera es una solución de continuidad, una llaga, no un cambio de un tipo de epitelio por otro, metaplasia. Resumen en esquema. Agresión crónica, reflujo gastroesofágico, ERGE. Cambio adaptativo, metaplasia, el epitelio escamoso se transforma en columnar especializado / diagonal intestinal. Resultado de ese cambio, esófago de Barrett, respuesta correcta. Complicación potencial, progresión a adenocarcinoma esofágico, opción B, incorrecta para esta pregunta. Esófago de Barrett. Subtema 1. Definición y conceptos básicos. 1. ¿Qué es el esófago de Barrett? Es una condición en la que el epitelio escamoso estratificado normal del esófago distal es reemplazado por un epitelio columnar especializado con metaplasia intestinal, como consecuencia del daño crónico por reflujo gastroesofágico, ERGE. 2. ¿Qué tipo de cambio celular define al esófago de Barrett y qué lo caracteriza? Se define por una metaplasia. Específicamente, la característica principal es la metaplasia intestinal, identificada por la presencia de células caliciformes en las biopsias del esófago. 3. ¿Por qué el esófago de Barrett se considera una lesión premaligna? Porque la metaplasia intestinal confiere un riesgo aumentado de progresar a displasia, y eventualmente, a adenocarcinoma esofágico. Subtema 2. Etiología y fisiopatología. 4. ¿Cuál es la causa principal en la patogénesis del esófago de Barrett? La exposición crónica y repetitiva de la mucosa esofágica al reflujo gastroesofágico, ERGE, particularmente al jugo gástrico ácido y al contenido duodenal, bilis. 5. ¿Qué población demográfica tiene un riesgo más elevado de presentar esófago de Barrett? Hombres de mediana edad, de raza blanca, con historia de ERGE crónica y obesidad. 6. Desde el punto de vista histológico, ¿qué hallazgo es imprescindible para confirmar el diagnóstico de esófago de Barrett? La presencia de células caliciformes en las biopsias tomadas de la mucosa del esófago distal, lo que confirma la metaplasia intestinal. Subtema 3. Diagnóstico. 7. ¿Cuál es el método de elección para diagnosticar el esófago de Barrett? La endoscopía digestiva alta con biopsias sistemáticas. 8. ¿Qué se observa durante la endoscopía en un paciente con esófago de Barrett? Un cambio en la mucosa del esófago distal, que deja de ser lisa y rosada, epitelio escamoso, y se torna aterciopelada, rojiza y que se extiende de forma irregular hacia arriba desde la unión gastroesofágica. 9. ¿Cómo se denominan las extensiones de mucosa columnar que ascienden por el esófago? Se denominan lenguas o segmentos de metaplasia. 10. ¿Cuál es el criterio endoscópico para tomar biopsias en un posible esófago de Barrett? Se deben tomar biopsias cuadrangulares cada 2 centímetros, o cada 1 centímetro si hay displasia conocida o sospechada, de cualquier segmento de mucosa columnar que se extienda mayor o igual que 1 cm por encima de la unión gastroesofágica. 11. ¿Qué debe confirmar el patólogo en el informe de las biopsias para hacer el diagnóstico definitivo? La presencia de metaplasia intestinal, es decir, epitelio columnar con células caliciformes. Subtema 4. Clasificación y segmentos. 12. Según la longitud del segmento afectado, ¿cómo se clasifica el esófago de Barrett? Esófago de Barrett de segmento largo, mayor o igual que 3 centímetros. Esófago de Barrett de segmento corto, 3 centímetros. 13. ¿La longitud del segmento de Barrett tiene implicaciones en el riesgo de cáncer? Sí. Los segmentos largos, mayor o igual que 3 centímetros,
se asocian con un mayor riesgo de progresión a displasia y adenocarcinoma. Subtema 5. Complicaciones y secuencia de progresión. 14. Describe la secuencia de progresión histológica del esófago de Barrett hacia el adenocarcinoma. Metaplasia intestinal, displasia de bajo grado, displasia de alto grado, adenocarcinoma. 15. ¿Cuál es la complicación más temida del esófago de Barrett? El desarrollo de adenocarcinoma esofágico. 16. ¿Qué es la displasia en el contexto del esófago de Barrett? Es la presencia de atipia citológica y arquitectural en las células del epitelio metaplásico, considerada una neoplasia intraepitelial y un paso previo al cáncer invasivo. 17. ¿En qué se diferencian la displasia de bajo grado, DBG, y la de alto grado, DAC? DBG. Las células anormales están confinadas a la mitad inferior del epitelio. Mayor riesgo de progresión que la metaplasia sin displasia, pero el manejo puede ser con vigilancia endoscópica intensiva. DAC. Las células anormales ocupan más de la mitad del espesor epitelial. Se considera el paso inmediatamente anterior al cáncer invasivo y requiere tratamiento de erradicación, EG, ablación por radiofrecuencia. Subtema 6. Manejo y tratamiento. 18. ¿Cuál es el objetivo principal del manejo en un paciente con esófago de Barrett sin displasia? Controlar los síntomas de ERGE con inhibidores de la bomba de protones, IBP, y establecer un programa de vigilancia endoscópica para detectar precozmente el desarrollo de displasia. 19. ¿En qué consiste el manejo de un paciente con esófago de Barrett y displasia de alto grado? El manejo es terapéutico, no solo de vigilancia. La opción de primera línea es la terapia de ablación endoscópica, generalmente ablación por radiofrecuencia, para erradicar el tejido displásico. La resección endoscópica de la mucosa, EMR, se usa para lesiones nodulares visibles. 20. ¿Cuál es el papel de los inhibidores de la bomba de protones, IBP, en el manejo del esófago de Barrett? Son la base farmacológica. Su función es suprimir la secreción ácida gástrica, lo que controla los síntomas de ERGE, puede favorecer la cicatrización de la mucosa y potencialmente reducir el riesgo de progresión. 21. Menciona una técnica de ablación endoscópica utilizada para tratar la displasia en el esófago de Barrett. Ablación por radiofrecuencia es la más común y mejor estudiada. Otras incluyen la crioterapia o la terapia fotodinámica. 22. ¿Cuándo está indicada la vigilancia endoscópica en el esófago de Barrett? Está indicada en todos los pacientes diagnosticados, con el fin de detectar displasia o cáncer en una etapa temprana. Los intervalos dependen del grado de displasia inicial. 23. Un paciente de 60 años con ERGE crónico asiste a una endoscopía. Se observa una mucosa aterciopelada y rojiza que se extiende 4 centímetros en el esófago distal. Las biopsias reportan epitelio columnar con células caliciformes. ¿Cuál es su diagnóstico? Esófago de Barrett con metaplasia intestinal, de segmento largo. 24. Las biopsias del caso anterior ahora muestran núcleos agrandados, hipercromáticos y estratificación en toda la altura del epitelio. ¿Cuál es el nuevo hallazgo y qué implica? Hallazgo: displasia de alto grado. Implicación: riesgo muy alto de progresar a adenocarcinoma, por lo que requiere tratamiento de ablación endoscópica inmediato. 25. ¿Cuál es la principal entidad que debe diferenciarse del esófago de Barrett en una endoscopía? De la unión escamo-columnar irregular o proximal, Z-line, en un paciente sin verdadera metaplasia. El diagnóstico de Barrett requiere que el segmento columnar sea mayor o igual que 1 cm de longitud y se confirme la metaplasia intestinal por biopsia. 26. ¿Qué tipo de cáncer se asocia específicamente con el esófago de Barrett y no con el esófago normal? El adenocarcinoma del esófago. El carcinoma escamoso esofágico no está asociado con el esófago de Barrett, sino con factores como el tabaco y el alcohol.